eh, el objetivo específico de la presentación es responder contundentemente a la pregunta ¿qué es el derecho sucesorio? Para responder una pregunta abierta en este caso, ¿cierto? De un área no menor del derecho privado, siempre nos enfocamos no en una respuesta completamente cierta, idónea. Por un lado, queremos específicamente dejar satisfecho al profesor. Estamos aprobando un examen, ¿cierto? No estamos juzgando quién tiene la razón, ¿sí? Entonces, la estrategia que siempre vamos a recomendar, primero es recurrir a la definición legal. En segundo lugar, a la definición de la doctrina mayoritaria. En tercer lugar, a la definición doctrinaria seguida por el profesor. Y en caso de que no tengamos ninguna de estas, la definición propia de uno, ¿cierto? Construyéndola con lo que uno sabe. Entonces, cuando nos enfrentamos al examen de grado o de revalidación, claro, nosotros queremos que nos pregunten los contratos, los bienes, las obligaciones. Pero si es que nos entregan, nos dicen la pregunta, ¿qué es el derecho sucesorio? Seguramente no tenemos en mente las definiciones legales o doctrinarias, ¿cierto? Entonces vamos a tener que recurrir a una definición propia. La propuesta de respuesta a esta pregunta es la siguiente. El derecho sucesorio es una rama del derecho privado encargada de regular principalmente la sucesión por causa de muerte, sus instituciones y derechos subjetivos que nacen a propósito de ella, dispuestas por el libro tercero del Código Civil. Esta respuesta quizás ustedes podrían memorizársela, ¿cierto? Pero el problema con memorizársela es que hay que hacer ejercicios de memoria, hay que destinar tiempo en recordar esta definición y como les dije, uno no espera que te pregunten derechos sucesorios, ¿cierto? Ni menos que eso, una definición de ello. Entonces, esta pregunta es desafiante no porque no podamos aprendernos esta definición, sino porque probablemente en nuestro estudio del examen de grado vamos a tener que destinar tiempo a memorizar otras preguntas que son mucho más frecuentes, ¿cierto? ¿Qué es un contrato? ¿Qué es una obligación? ¿Qué es un acreedor? ¿Qué es un derecho subjetivo? ¿Qué es un derecho real? Pero no, ¿qué es el derecho sucesorio? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esta respuesta? Naturalmente, es aplicando el conocimiento que hemos estudiado y que sabemos y que en el fondo vamos a responder a esta pregunta utilizando todos nuestros conocimientos. Vamos a ir sección a sección por la definición. Propuse que partiéramos porque es una rama del derecho privado, ¿cierto? Esto quiere decir, estamos respondiendo al profesor que conocemos que pertenece al derecho civil, ¿cierto? Una parte del derecho civil. Y que por ello tiene influencia principios, ¿cierto? Que son generales del derecho civil y específicos del derecho sucesorio. Distinguí aquí principios específicos del derecho sucesorio porque en cada materia, en cada ramo, seguramente hay principios muy detallados, muy específicos, muy trabajados, muy de nicho, ¿cierto? Yo señalé aquí, por ejemplo, la abolición de los mayorazgos, ¿cierto? Se deja de perseguir a los primogénitos con la dictación del código, la protección a la familia o la igualdad, pero también esto tiene que tener una estrategia. No vamos a decir estos principios, sino simplemente si es que el profesor los está buscando. Vamos a preferir hablar de la autonomía de la voluntad, de la libre circulación de los bienes, ¿cierto? Entonces, la idea es que la respuesta que señalemos sea una respuesta que podamos sustentar, ¿cierto? Entonces, si mencionamos algún principio, ojalá, por ejemplo, autonomía de la voluntad, normalmente lo vamos a poder relacionar con otros tipos de preguntas. Sí, profesor, esto tiene que ver, por ejemplo, con los contratos, ¿cierto? Con que las personas son libres y se pretenden obligar a sí mismas, ¿cierto? No vamos a hablar de los mayorazgos o la preferencia de los primogénitos que había antes o a la época de dictación del código. Preferimos hablar de donde estamos seguros. Entonces, aquí yo desde ya recomiendo
mencionar los principios que sí disponemos, ¿cierto? O que sí podemos defender, y ojalá aquellos que podamos relacionar con otras materias más cómodos. Pero en cualquier caso, lo decimos de esta forma para abundar en la respuesta, ¿cierto? No hablamos del derecho sucesorio directamente a la sucesión por causa de muerte, sino reconocemos que se apoya en la unidad del derecho y en sus principios. Por otro lado, siguiendo la definición, una rama del derecho privado, ¿cierto?, que trata principalmente de la sucesión por causa de muerte. Tenemos que entender qué es la sucesión por causa de muerte. La sucesión por causa de muerte tiene varias acepciones, ¿cierto? Hay acepciones filosóficas, acepciones discutidas dentro de la doctrina, pero en este caso es simplemente para poder abundar en la definición que estamos entregando para distinguir qué es la sucesión por causa de muerte. Vamos a decir que es un hecho jurídico, en particular, un modo de adquirir el dominio de determinados bienes a causa de la extinción natural o presunta de la persona. Es decir, específicamente, para la sucesión por causa de muerte, nos interesa que es un modo de adquirir el dominio. Y para ello tenemos que reconocer, ¿cierto?, determinados fenómenos jurídicos que son de especial trascendencia, ¿cierto? La muerte, que es la extinción de la persona, ¿cierto?, que da pie a la sucesión por causa de muerte propiamente tal. En segundo lugar, que es un modo de adquirir el dominio, ¿cierto? Lo vemos a propósito del derecho de bienes. Los modos de adquirir el dominio tienen que estar establecidos por la ley, ¿cierto? Dan origen a un derecho real, que es más potente, muchísimo más potente que un derecho personal, y así, ¿cierto? Por otro lugar, la transmisión, no el derecho de transmisión propiamente tal, sino a la transmisión como forma de constituir un derecho real derivativo, ¿cierto? Decimos que entre vivos es la transferencia de los derechos, mientras que por causa de muerte es la transmisión. Nunca debemos confundir esos dos términos. La delación, por ejemplo, institución que nace inmediatamente con la muerte, pero que no es la muerte propiamente tal, sino que entrega el derecho, ¿cierto?, a los herederos a aceptar o repudiar la herencia. ¿Sí? Aquí debajo de la lámina dejé una línea de tiempo que va desde la muerte del causante hasta el momento en que alguno de los asignatarios dispone de un bien en particular. ¿Por qué un bien en particular? Porque debemos recordar que la muerte en sí produce un derecho real de herencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la distinción entre poder ser asignatario propiamente tal de un bien en particular a propósito de la herencia o de la sucesión en términos generales con el derecho real de herencia? Que el derecho real de herencia es de cierto modo difuso. Yo tengo la posibilidad de solicitar la posesión efectiva. Quizás yo estoy en comunidad junto con otros herederos respecto de los bienes. No tengo un bien en particular, ¿cierto? Entonces, esta pregunta se refiere a qué se debe hacer, ¿cierto? ¿Qué pasos se deben seguir hasta que uno de los asignatarios pueda tener el dominio exclusivo o compartido en su caso, si es que hay una disposición testamentaria, ¿cierto? Si las personas pretenden permanecer en indivisión, pero de un bien en particular, ¿cierto? Aquí vamos a reconocer la muerte, el origen, ¿cierto?, de la sucesión por causa de muerte, la delación, la solicitud de posesión efectiva por alguno de los llamados a suceder, ¿cierto? Distinguimos la sucesión testada o intestada, ¿cierto? Si es que hay testamento, si es que no lo hay, si es que está en el extranjero, por ejemplo, para que en su procedimiento administrativo o judicial se determine si efectivamente quien solicita la posesión efectiva debe adquirir la posesión definitiva. En este procedimiento se verán las acciones de impugnación,
¿cierto? De reforma de testamento, la de reclamación de herencia, etc. Y por último, la posesión definitiva, y que aún así debemos recordar que para ciertos bienes, por ejemplo los inmuebles, deben seguirse otras reglas adicionales. ¿Bien? Pero vamos a continuar. Simplemente para refrescar, habíamos señalado esta definición. El derecho sucesorio es una rama del derecho privado encargada de regular principalmente la sucesión por causa de muerte, sus instituciones y derechos subjetivos que nacen a propósito de ellas. ¿Sí? Entonces, hasta el momento hemos revisado que es una rama del derecho privado, que regula principalmente la sucesión por causa de muerte, pero ahora nos toca ver las instituciones. El derecho sucesorio, como rama del derecho privado, es bastante especial, ¿cierto? Se distingue necesariamente de las otras ramas del derecho a los contratos, del derecho a la responsabilidad, ¿cierto? De la teoría de la ley, de la teoría de la personalidad, ¿cierto? En particular, es bastante curioso porque la sucesión por causa de muerte parece un modo gratuito de adquirir las cosas, esencialmente gratuito. Sin embargo, está extensamente regulado, ¿cierto? Y es porque bebe de instituciones propias. Primeramente, el testamento, ¿cierto? Regulado en el artículo 999, la consagración de un acto unilateral de una persona, ¿cierto?, que dispone de sus bienes. La definición nos señala actos más o menos solemnes, ¿cierto?, por la que una persona dispone para sus bienes para que estas disposiciones tengan efecto al final de sus días, ¿cierto? Nuevamente nos apoyamos en una definición para describir la institución, pero más que nada para dejarle claro al profesor que nosotros conocemos esto, que si nos pregunta, seguramente vamos a poder salir de ahí, ¿cierto? Las órdenes de sucesión, ¿cierto? Personas que señala la ley que tienen cierto grado de preferencia para las sucesiones avintestadas. Las asignaciones forzosas, ¿cierto? Para las sucesiones testadas, principalmente. Reconocemos los alimentos que por ley se deben a ciertas personas, las legítimas, las cuartas de mejora. La teoría de los acervos, teoría que pretende claramente la protección, por un lado, de la familia, pero principalmente del principio de legalidad, ¿cierto? De poder reconstituir la herencia para cuando se pretende un fraude, simulaciones, ¿cierto? Donaciones que son contrarias a la ley, donde adolecen de objeto ilícito. Principalmente la reconstitución del patrimonio del causante para poder imputar a sus asignaciones hereditarias a través de sus cuotas, ¿sí? Y distinguiremos los acervos y así, pero en el fondo el derecho sucesorio tiene instituciones propias, ¿cierto? Que no las vemos en el derecho de los contratos, en el derecho de las obligaciones, ¿cierto? Sino que permiten explicar este fenómeno de que las disposiciones del causante se hagan valer, por un lado, y por el otro lado, proteger las normas de orden público que regulan el derecho sucesorio. Además, reconocemos derechos subjetivos característicos del derecho sucesorio. El derecho real de herencia. Claro, quien ostenta el derecho real de herencia puede pedir la herencia o puede reclamar la herencia, ¿cierto? El derecho a sustitución, como aquel que tiene el causante para preferir a una persona sobre otra en la asignación de una sucesión, ya sea a título singular o universal, ¿cierto? El derecho a la creencia, uno que tienen los herederos para poder aumentar su porción hereditaria en caso que falte alguno de ellos. El derecho de transmisión, como aquel distinto a la transmisión a secas, ¿cierto? El derecho de transmisión como aquel que tienen los descendientes de una persona que no pudiendo o no queriendo aceptar la herencia, pueden ejercer, ¿cierto?, sus descendientes. La acción de reforma testamentaria, que en consideración con lo anterior pretendía anular parte del contrato,
parte del acto, disculpa, del testamento con el fin de proteger las normas nuevamente de orden público que contiene y que debe ligarse al testamento. La acción inoficiosa de donación, por ejemplo, entre otras. Entonces, nuevamente, volvemos a la definición que proponemos. El derecho sucesorio es una rama del derecho privado. Lo destaco porque ya vemos de dónde nacen estas secciones de la definición, ¿cierto? Para demostrarle al profesor que sabemos que es una rama del derecho privado y que por ello abreva en los principios del derecho privado específicos y generales, ¿cierto? Encargado de regular principalmente la sucesión por causa de muerte, como un hecho jurídico complejo, con diversas acepciones, con diversos fenómenos jurídicos y que produce una consecución de distintos actos para poder disponer de sus bienes, ¿cierto? Sus instituciones que son complejos, pero que enriquecen necesariamente esta rama del derecho, y derechos subjetivos que permiten hacer valer tanto los derechos subjetivos que otorga la ley como el orden público del cual protege esta rama, ¿cierto? Que nacen a propósito de ella, dispuesta por el libro tercero del Código Civil. Ahora bien, logramos sortear la primera pregunta del profesor, ¿cierto? Sin embargo, ¿podría el profesor preguntar principalmente? Porque claro, esto es una pillería que usamos nosotros. Decimos, solo nombramos algunas de las cosas, pero estamos preparados para responder lo demás. Sin embargo, debemos reconocer que sigue siendo más amplio, ¿cierto? Y aquí reconocemos que el derecho sucesorio además nutre otras ramas del derecho privado, ¿cierto? Aportando, por ejemplo, a la teoría unitaria de la condición, ¿cierto? Que se establece a propósito del libro cuarto, las obligaciones condicionales, a propósito del libro segundo, la propiedad fiduciaria, y a propósito del derecho sucesorio, las asignaciones condicionales. El tratamiento de la comunidad y su división, ¿cierto? La comunidad como cuasi contrato, y a su vez las reglas para primeramente proteger a por un lado a la comunidad, pero por otro lado al derecho particular a no permanecer en indivisión, ¿cierto? Y el tratamiento de la donación entre vivos, ¿cierto? Que a pesar de que sea un contrato gratuito, normalmente señalado, ¿cierto? Como el ejemplo del contrato gratuito, sin embargo se encuentra en este libro porque su naturaleza gratuita, ¿cierto? Lo hace muy parecida al derecho sucesorio y que inclusivamente el código muchas veces señala que distingue entre donaciones revocables y irrevocables. Dice, por ejemplo, que la donación revocable es un testamento en vida y por ello se ciñe a las reglas del derecho sucesorio. Pero entre muchos otros. ¿Por qué? Porque el derecho sucesorio es uno solo. Bien, concluimos este repaso de derecho sucesorio habiendo reconocido sus principales instituciones, ¿cierto? Y llegando a una definición, pero una definición que no es meramente académica, sino es estratégica. Poder decirle al profesor que conocemos el derecho sucesorio y así que quede más claro que merecemos aprobar nuestro examen. Bien, eso. Gracias. Excelente, muchas gracias. Muy bueno. Disculpen la demora. Sí, no hay problema. No sé si habrá alguna pregunta, aprovechando la oportunidad. No, desde el punto de vista, te quería consultar a ti, Gonzalo, en específico, cuando hicimos la vez pasada que nos vimos, cuando nombraste las etapas, es esta lámina, ¿cierto? Desde la muerte hasta el momento de la... ¿Cierto? Claro, sí. Uh-huh. Y eso es lo que tienes que tener presente. ¿Ya? Claro, el paso a paso, claro. Claro, ahora, porque no es simplemente que muere una persona y inmediatamente los herederos viven en su casa, ¿no es cierto? Hay claro. paso. Sí. Ya, no sé, será...
pero de resto sí el tema los derechos, de sustitución, el de la creencia, no lo he visto muy poco, pero lo voy a leer porque lo vi acá. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ujú. Sí. Ya. Eso sí. Claro, yo me voy a preocupar sí, de dejarles a disposición esta presentación para que ustedes puedan revisitarla. Bueno. Y claro, en el fondo nombré dentro de las instituciones esto que señala Gabriel, que claro, es muy preguntable, pero a su vez se los reuní, ¿cierto? Porque dentro del derecho sucesorio hay otras instituciones, ¿no? El ejecutor testamentario, pero para llegar a esa pregunta es difícil, ¿cierto? Entonces, no es todo lo que tienen que saber, pero sí tienen que tenerlo presente de que lo que señalé es importante, ¿cierto? Y que lo van a poder vincular con el derecho sucesorio y ahora tienen una estructura. Es importante. Ordenar, ¿cierto? Es como la columna vertebral así del derecho sucesorio del paso desde el principio hasta el fin. Claro. Quería consultar si igual es importante tener a la mano como los principios que derivan del derecho sucesorio. Mira, sí, él comenzó con eso. Él comenzó con eso. Sí, claro. Ay, perdón, llegué tarde. Sí, él comenzó con los principios. Sí. Señalé que el derecho sucesorio tiene principios específicos elaborados por la doctrina, pero yo, en el fondo, la recomendación que di es que prefieran siempre vincularlos a los principios que ya saben o que ya pueden vincular con otras ramas, porque el derecho sucesorio es muy específico, ¿sí? Entonces, necesariamente es una manifestación del reconocimiento de autonomía de la voluntad. Prefieran señalar el reconocimiento de autonomía de la voluntad, porque así pueden, en algún caso, volver a los subprincipios, ¿cierto? O relacionarlos con el acto jurídico, ¿cierto? ¿Para qué vamos a hablar del mayorazgo? ¿Para qué? El de igualdad, que también se relaciona con el derecho de familia, que también... Súper. Claro, hay una norma, hay una disposición del libro tercero que dice que la herencia no mira ni el sexo ni la primogenitura. Y eso es una consagración de la igualdad. Claro. Tal cual. Bien, ¿terminamos entonces? No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy nutritivo. Ánimo, chicas. Verónica, nos vemos el viernes. Te voy a interrogar. Sí. A mí me toca persona y repaso no patrimonial. Lo veo contigo, Gabriel. Ya. Listo, chicos, que estén muy bien. Chao. Saludos. Chao. Chao. Bueno.